Los saberes reguladores aplicables para la determinación de las pensiones de clases pasivas causados en su favor por el personal comprendido en este capítulo, se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico. Esto quiere decir que lo que varíe en la cuantía cada haber regulador para cada año se decide en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, sin que exista ninguna limitación establecida. Además de que, en el caso de que unos presupuestos generales fueran prorrogados, se podrá decidir mediante un Real Decreto. ¿De qué va a depender que mi pensión, el día que me jubile, sea mayor o no? Si dentro de mis años laborales percibo un mayor importe en mi sueldo por el sobretrabajo soportado, o por ocuparme de responsabilidades que no son propias de mi empleo, o por esforzarme en obtener una especialidad o una mayor preparación profesional, ¿se tendrá en cuenta para en un futuro poder tener una mayor pensión de jubilación? Y, si en vez de pertenecer a clases pasivas estuviera en el régimen de la Seguridad Social, ¿sería distinto? En el régimen de clases pasivas no se tiene en cuenta que tu salario pueda ser mayor por una mayor dedicación, esfuerzo, preocupación o preparación, solo se tiene en cuenta el haber regulador. El haber regulador no guarda relación ninguna con tu salario. El haber regulador solo está relacionado con el grupo funcionarial, es por ello que a futuro no tienen repercusión ni merecen la pena. Solo tiene repercusión el que cambies, por ejemplo, de un grupo C1 a una 2 o una 1, y si estás en una 2 el hacerlo a una 1, pero sin embargo el simple cambio de empleo sin que suponga cambio de grupo. No tiene repercusión ninguna. Por poner un ejemplo sería el caso de un guardia civil y de un cabo. Ambos tendrán la misma pensión porque ambos pertenecen al mismo grupo, el C1, con lo cual es un cambio que no merece la pena a futuro. Otro ejemplo sería el del guardia civil que está desactivando explosivos y el guardia civil que está en una oficina. Ambos acabarán teniendo la misma pensión porque ambos pertenecen al grupo C1. Y por supuesto igual para quienes se sobreesfuercen, soporten peores horarios o asuman responsabilidades que no son propias de su empleo. Pero sin embargo en el régimen de la Seguridad Social, sistema cuyo importe de la pensión depende del salario bruto que cada mes se cobre, sí que tiene repercusión todas estas circunstancias y en este sistema sí que podremos como un policía local de grupo C1 alcanza a tener la pensión máxima sin ser una a 1. Sin embargo en clases pasivas esto no es posible, es más, muchos suboficiales no acabarán cobrando el haber regulador que supone ser A2 y muchos oficiales no acabarán cobrando el haber regulador que supone ser A1, mientras que un policía local de grupo C1 se acabará jubilando con la pensión máxima. En conclusión, para clases pasivas, a futuro, solo merece la pena el ascenso y siempre que suponga cambiar de grupo funcionarial, el resto no tiene valor ninguno. Efectivamente, solo y exclusivamente, aquellos lleguen a estar 35 años en un grupo van a cobrar el haber regulador de dicho grupo. El resto percibirán de pensión importes inferiores. Es el caso, por ejemplo, de un guardia civil que actualmente verá que no cobra lo que para este año es el haber regulador de C1, esto se debe al cómputo de su periodo de tiempo perteneciendo a C2. O también es el caso de un suboficial que no llegará a cobrar el haber regulador que suponga para A2, porque no tiene los 35 años en A2 y por tanto no va a cobrar lo que es el haber regulador para A2, sino que algo inferior. O incluso se verá el caso de un oficial cuyo grupo es A1 pero que su pensión pueda ser la de un A2, primero porque no tiene los 35 años en A1 y por sus periodos en C1 y A2. Pero sin embargo un policía local o incluso un guardia civil, estos ya pertenecientes al régimen de clases pasivas, sí que aún perteneciendo al grupo C1, siempre que los salarios mensuales percibidos sean suficientes para ello, podrán cobrar más de pensión que estos otros guardias civiles, suboficiales e incluso oficiales pertenecientes a clases pasivas. Por tanto, en clases pasivas, solo y exclusivamente tienen garantizado cobrar el haber regulador de su grupo quienes ya entran como A1 y permanecen toda su carrera en dicho grupo, el resto y hasta desaparezca el C2 no cobrarán el íntegro de lo que es su haber regulador. Muchas gracias por la atención prestada.